Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el psicólogo José Manuel Sánchez, director de DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento, para platicarles en esta ocasión sobre mi nuevo libro que ya está publicado y que quiero presentar a ustedes, El abrazo de Fobos, que el miedo juegue a tu favor. Es un libro que he escrito en el cual hablo precisamente de la psicología del miedo y que me parece interesante darlo a conocer a todos ustedes. En primer lugar, para explicarles pues por qué escribir un libro sobre el miedo, pues son diversas las razones que me han llevado a escribir esta obra. En primer lugar, porque me he dado cuenta que realmente el tema del miedo no es un tema que abunde en la literatura que el público en general tiene al alcance. Si ustedes van a alguna librería, bueno, pues no es tan común encontrar libros sobre este tema, cuando realmente es un tema de vital importancia desde mi punto de vista, como lo explico a lo largo del libro. El miedo, pues en primer lugar nos tiene o nos genera diversas consecuencias de carácter negativo para las personas cuando estamos en un estado de temor, en un estado de pánico. Por ejemplo, las decisiones que tomamos cuando somos presas del miedo, bueno, pues no suelen ser las mejores. Además, mucha gente que es presa del miedo, pues es víctima también del abuso de otras personas que se valen precisamente de generar miedo en las personas que quieren dominar. Entonces, bueno, pues las consecuencias regularmente suelen ser negativas cuando somos presas del pánico. Pero otra de las razones que me han llevado a escribir este libro es que estoy convencido que en la medida que conocemos y nos involucramos para entender cómo funcionan y cómo operan los mecanismos del miedo, pues en esa medida es como si empezáramos a desnudar al miedo y de esa manera pues podemos tener cierto poder para manejar de una mejor manera nuestro comportamiento y llevarlo o encaminarlo hacia el logro de los objetivos, de las metas y de los propósitos que cada uno de nosotros tengamos. Definitivamente creo que el entendimiento nos empodera. En la medida que más conocemos cómo funcionan, insisto, estos mecanismos del miedo, bueno, pues estamos en mejores condiciones de enfrentar aquellas situaciones a las que tememos y bueno, pues de sacarles un mejor provecho. Estas son entonces las razones que me han llevado a escribir este libro en la práctica profesional que yo ejerzo desde hace ya muchos años con deportistas, con público en general, con emprendedores, con personas que se dedican a los negocios, empresarios, parejas, gente que tiene temor a la escuela, gente que tiene temor a algún tipo de situación en particular. Bueno, pues me he dado cuenta que es muy necesario, diría yo, el brindar información adecuada, información que tenga una base de conocimiento científico, que nos pueda a nosotros entender de mejor manera pues estos mecanismos que luego se apropia de nosotros el miedo y pues las consecuencias a las cuales yo me refería hace un momento, bueno, pues son palpables. Dentro de estos mecanismos, hablando de los mecanismos psicológicos del miedo, me parece importante mencionar, como lo comento en el libro, que a nivel cerebral tenemos ciertas estructuras que están directamente relacionadas con las vivencias emocionales, como por ejemplo, yo de manera particular hago énfasis en una estructura pequeñita de nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala, hay mucha investigación científica que ha demostrado que está directamente relacionada con las expresiones de temor, así como también con otras emociones, pero particularmente el miedo, que es la emoción que me interesa hablar en este libro. Bueno, pues la amígdala es un órgano especializado a nivel cerebral en la manifestación de este tipo de emoción. Sí, pero lo interesante es de que si bien todo niño sano, todo niño normal viene al mundo con ese sistema neural integrado, pues eso no quiere decir que nacemos temerosos. Nacemos con esta parte cerebral, insisto, pero realmente aprendemos a temer en el curso de nuestra vida, en el curso de nuestra existencia. Es ahí donde intervienen entonces los mecanismos psicológicos del miedo. ¿Cómo aprendemos a temer? ¿Cómo, valga la expresión, cómo vamos programando, si se me permite la metáfora,
la activación de esa amígdala a partir de nuestras experiencias pues, infantiles y las que tendremos a lo largo de nuestra vida. La investigación psicológica nos ha dado mucha luz de cómo desde niños pues ciertos mecanismos nos van predisponiendo para que aprendamos a temer. Uno de esos mecanismos de suma importancia y que pues tanta literatura hoy en día ha descrito este mecanismo al que me refiero se conoce como condicionamiento. El condicionamiento es esa capacidad que tenemos los seres vivos, como por ejemplo los seres humanos, para asociar situaciones o estímulos que ocurren a nuestro alrededor y situaciones que incluso ocurren dentro de nosotros. Por ejemplo, si una persona está observando cierto tipo de situación y luego en ese momento también vive alguna experiencia que le asusta y esa secuencia se repite constantemente, o sea, estar en presencia de determinada situación cuando viene algo que me asusta, bueno, pues va a llegar el momento en el que por asociación aprendamos a temer a la primera situación porque la asociamos con una ocurrencia de una situación temerosa. Les voy a poner un ejemplo. Si cada vez que yo llego a mi casa, algún familiar que vive ahí me regaña o me hace enojar o me genera alguna emoción de susto, bueno, pues va a llegar el momento en el que el solo hecho de llegar a mi casa, pues me empiece a generar este tipo de emociones, porque yo he asociado el ver mi casa o todos los estímulos que rodean mi casa, pueden ser visuales, auditivos, olfativos, etcétera, pues yo voy a asociar toda esa estimulación con las emociones que me generaba mi familiar. Es por eso que mucha gente en ocasiones, cuando no entienden todavía estos mecanismos, se preguntan por qué es que tienen miedo a determinados lugares o determinadas circunstancias, porque no son capaces de darse cuenta que en algún momento de su vida ese tipo de situaciones fueron asociadas con alguna situación de temor. Voy a poner otro ejemplo. Si cada vez que yo, cuando estaba niño, si cada vez que yo veía una araña, yo escuchaba el grito de pavor de mi madre, pues yo tarde o temprano voy a asociar la araña con una sensación de temor, con una sensación desagradable, aunque realmente la araña a mí nunca me haya hecho nada, nunca yo haya sido víctima de alguna picadura, por ejemplo, y sin embargo puedo desarrollar un temor a estos animalitos, pues precisamente porque desde niño yo asociaba cómo en presencia del animal ocurría un grito, un susto, una situación de alarma de mi madre. Entonces, bueno, pues esto es lo que conocemos como condicionamiento y muchos de nuestros temores, pues precisamente así se establecen, a partir de condicionamiento. Y esto tiene implicaciones muy importantes para la vida de cualquier ser humano, porque en muchas ocasiones ocurre que aprendemos a temer las personas no solamente a situaciones de peligro real, sino que también muchas veces aprendemos a generalizar estos miedos que tenemos y comenzamos a desarrollar temores irracionales, temores absurdos a situaciones que no nos representan un peligro real, pero que, insisto, por condicionamiento y por asociación, bueno, pues vamos incorporando situaciones a las cuales empezamos a temer sin razón alguna. Otro ejemplo de los mecanismos de temor que está bien estudiado es el tema de la sugestión. La sugestión es una creencia que la persona termina por adoptar y por darle un poder muy fuerte, muchas veces aún y que esta creencia pues no tenga un fundamento real. Sabemos que desde pequeños, bueno, pues nacemos en una sociedad, nos crían regularmente pues nuestros padres, seres queridos, y sabemos que la sociedad en la que nacemos y crecemos tiene sus propios temores, pues muchos de estos temores, o todos, prácticamente yo podría decirlo así, se van transmitiendo de generación en generación. O sea, si los padres de un determinado grupo cultural están convencidos de una situación que les genera temor,
Por ejemplo, vamos a pensar en el temor a ser invadidos por una nave extraterrestre. Y si los padres están convencidos de esto, bueno, pues van a convencer a sus hijos de la posibilidad de que esto ocurra. Y los hijos lo van a tomar como que es algo que realmente puede ocurrir. Y los hijos pueden vivir con miedo. Y así como ese tipo de temores, bueno, pues cada cultura pues, tiene sus propios temores. Recordemos cómo en la antigüedad se tenía el convencimiento, por poner un ejemplo, de la existencia de las brujas. Y mucha gente realmente creía y estaba convencida de estos seres con poderes sobrenaturales, y obviamente pues cada niño que crecía en ese entorno cultural pues digamos que asimilaba ese tipo de creencias y gracias a los mecanismos de la sugestión pues llegaba a convencerse de tal manera que cuando él percibiera cualquier situación que se asemejara a alguna bruja o algún hechizo, bueno, pues inmediatamente la persona estaría convencida de que realmente alguna bruja estaba haciendo de las suyas. Bueno, pues como estos ejemplos hay tantos, es por eso que es importante que las personas, para ir manejando y superando estos miedos, pues en primer lugar tengamos mayor capacidad de prepararnos, de informarnos, de basar nuestras creencias en información fidedigna. Hoy en día tenemos mucha información al alcance de nuestras manos, tenemos cursos, tenemos libros, internet, pues precisamente esta clase de literatura va encaminada a eso, a que la gente tenga al alcance información confiable que le pueda o que nos pueda ayudar a ir quitándonos esas telarañas de ideas que muchas veces nos hemos creído así tal cual, sin cuestionarlas siquiera, y que muchas de esas creencias, bueno, pues nos van haciendo mucho daño. ¿Cuál es el fondo, el meollo del mensaje que yo quiero transmitir en este libro a partir de conocer esta clase de mecanismos psicológicos? Bueno, pues yo creo que, como lo dice el subtítulo, que el miedo juegue a tu favor, yo creo que el miedo nos puede jugar realmente a nuestro favor. Primero, entender que es un mecanismo heredado, evolutivamente heredado, y que como tal podemos presumir que es un mecanismo útil para nuestra supervivencia. Realmente el temor ante una situación de peligro pues funge como un mecanismo de alarma que nos permite ponernos en resguardo o incluso huir de una situación que puede poner en peligro nuestra existencia. Desde ese punto de vista el miedo es útil. Sin embargo, además de eso, pudiéramos decir que aquellas situaciones a las que hemos aprendido a temer, si nos preparamos adecuadamente para enfrentar esas situaciones, ojo, no estoy diciendo que tengamos que enfrentarlas de manera inmediata o de golpe, no, hay que prepararnos. Si yo tengo temor, por ejemplo, para hablar en público, pues puedo tomar una capacitación que me ayuden a aclarar mis ideas, a no ponerme nervioso, a regular mi tono de voz, a manejar mi expresión facial y poder llegar a dominar un auditorio. Esto es, con una preparación adecuada, pues claro que podemos hacer frente de manera exitosa a aquellas situaciones que nos generan temor. Y bueno, pues aquí el abanico es muy grande. Así como he puesto el ejemplo del miedo a hablar en público, pues podemos también empezar a superar el miedo a la muerte, el miedo a las alturas, el miedo a los espacios cerrados, el miedo a las personas que nos han agredido u ofendido en el pasado, el miedo a enfrentar una competencia deportiva, en fin. Creo que prácticamente todos los temores, cuando los estudiamos de una manera lógica, de una manera racional, y cuando tomamos los mecanismos adecuados para ir aprendiendo a dominar esas situaciones, pues creo que podemos salir perfectamente airosos y ganadores al enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, el miedo se puede convertir en el inicio de un proceso de autoconocimiento y de autosuperación. Cuando yo me preparo de manera adecuada y consigo las herramientas para enfrentar aquello a lo que temo, perdón, pues resulta ser que entonces me siento más empoderado, me siento más fuerte, me siento con una satisfacción personal de haberme superado a mí mismo y bueno, de seguir evolucionando como persona. ¿Para quién va entonces dirigido este libro? Bueno, pues para deportistas, empresarios, policías, bomberos,
rescatistas, artistas, médicos, profesionistas en general, en fin, todas las personas que enfrentamos día a día situaciones, algunas de las cuales nos generan mucho estrés, mucha ansiedad, obviamente mucho temor, y que necesitamos, gente que necesite tener conocimientos en primer lugar que le den claridad respecto al entendimiento del miedo, y también, bueno, pues algunas herramientas que van a encontrar aquí para que sea un poco más fácil que ustedes puedan enfrentarlo de una mejor manera. Pues, amigas y amigos, espero que este video haya sido ilustrativo. Los invito para que adquieran el libro El abrazo de Fobos, que está disponible a sus órdenes en librerías Gonville, o también pueden solicitarlo directamente con su servidor. Aquí al final de este video les voy a poner mis datos de contacto por si alguien de ustedes quiere conseguir una copia autografiada del libro El abrazo de Fobos. Bueno, pues para mí será un gusto hacérselas llegar. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.